Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de análisis dimensional o también conocido como método del factor unitario. ¿Qué es? El análisis dimensional es una parte de la física y de la química que estudia la forma en la que se relacionan magnitudes derivadas con las fundamentales. Sin embargo, no solo relaciona magnitudes derivadas y fundamentales. En análisis dimensional podemos relacionar distintas cantidades mientras exista entre ellas una equivalencia o una relación directa. ¿Cómo se hace? Burdamente se le dice al análisis dimensional una regla de 3 abreviada. Sin embargo, a diferencia de la regla de 3, donde necesito 3 datos y ya, en el análisis dimensional puedo tener un análisis dimensional de muchos más datos que solo 3. Puedo ir relacionando magnitudes y magnitudes o diferentes datos sin necesidad de cambiar mi análisis dimensional. Ahorita vamos a ver cómo. La base es que tengo una unidad o dato que me dan y necesito cambiarlo o convertirlo a otra unidad que deseo. Entonces, como en forma de una fracción, nosotros sabemos que para que una fracción sea igual a la unidad debe de tener las mismas unidades o el mismo número. Es decir, si tengo una fracción con miligramos y miligramos, entonces esto me da 1. Esta es la base del análisis dimensional. Las equivalencias en el análisis dimensional para poder llegar a la unidad deseada se ponen en forma de fracciones. Y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla justamente un problema de análisis dimensional para que entiendan todo esto que estoy mencionando. Muy bien chicos, vamos a comenzar con el primer problema. Esta es una conversión sumamente sencilla que me pide convertir de miligramos a kilogramos. Vamos a ver cómo se hace. Según la diapositiva anterior, yo siempre voy a tener una unidad dada. En este caso tengo miligramos. Y voy a tener una unidad deseada. En este caso, mi unidad deseada serían los kilogramos. El análisis dimensional, como nos lo indicaron, siempre se va a iniciar con la unidad dada. Se coloca un igual y entonces posteriormente se van a colocar ciertas equivalencias necesarias para llegar a la unidad deseada. Si quiero convertir de miligramos a kilogramos, ¿cuáles unidades o conversiones yo necesitaría tener? Pues bueno, si yo quiero hacer esta conversión, yo tendría que saber que 1000 miligramos es un gramo y también debo de saber que que 1000 gramos equivale a un kilogramo. Estas dos conversiones que necesito las voy a colocar en mi análisis dimensional y vamos a comenzar entonces. Mi unidad dada son los 20 miligramos y entonces comienzo con los 20 miligramos que debo de convertir. Comienzo con mi primera fracción. La base del análisis dimensional es ir eliminando las unidades con las equivalencias que tenemos. Si tengo miligramos en la parte del numerador, para que estas unidades se eliminen, necesito tener miligramos en la parte del denominador. ¿Cómo lo hago? Con la equivalencia que yo anoté previamente. En este caso, 1000 miligramos equivale a un gramo. Si yo hiciera esta multiplicación de fracciones, tomando en cuenta que un número entero es como si tuviera un 1, entonces estos miligramos se eliminarían en unidades con estos miligramos, quedándome gramos como unidad resultante. Pero yo no necesito gramos. El problema me pide tener kilogramos. Pero yo sé que tengo otra conversión que anoté previamente que puedo utilizar para ello. Si la unidad de gramos se encuentra en el numerador, entonces en mi conversión necesito que los gramos se encuentren en el denominador para poder eliminar esas unidades. Entonces aquí coloco 1000 gramos y en la parte del numerador coloco un kilogramo. De tal manera en el que si yo hiciera la multiplicación de fracciones, estos gramos se eliminarían con estos gramos, quedándome como unidad los kilogramos, que curiosamente es la unidad deseada.
¿Cómo sé que mi análisis dimensional terminó? Cuando tú llegas a tu unidad deseada, entonces tu análisis dimensional concluyó. ¿Cómo voy a realizar esto? ¿Cómo voy a realizar los cálculos en este caso? Como tal y conocemos una multiplicación de fracciones, siempre se da multiplicando todos los numeradores y eso también se aplica con los denominadores, es decir, multiplico todos los denominadores. Cuando yo tengo el resultado de ambas multiplicaciones, entonces simplifico mi fracción resultante, que me daría x sobre y, y a final de cuentas, pues, si la puedo dividir, me quedaría un número entero, ¿no? O con algunos decimales. Pero a final de cuentas me va a quedar un solo número. Vamos a hacerlo. Entonces, lo que tendría que multiplicar, si son todos los numeradores, tendría que multiplicar 20 por 1 y por 1. Esto yo sé que me da 20. Y viendo las unidades, me quedarían solo los kilogramos, porque ya vimos cómo se eliminaban las unidades anteriores. En el caso de los denominadores sería 1 por 1000, que en este caso me daría 1.000.000. En la parte de abajo ya no queda ninguna unidad. Entonces, 20 sobre 1.000.000 me da como resultado 0.0002 kilogramos. Si utilizamos la herramienta de notación científica, me va a dar 2 por 10 a la menos 5 kilogramos. Y eso sería mi resultado obtenido en este problema, utilizando la herramienta de análisis dimensional. Sin embargo, estos son problemas sumamente sencillos. También se pueden utilizar para problemas con mayor complejidad. Vamos a ver algunos de ellos. En este caso tenemos una magnitud derivada, en donde tenemos metros por hora que queremos convertir a kilómetros sobre segundo. Vamos a iniciar. Mi unidad dada serían los metros por hora, mientras que mi unidad deseada serían los kilómetros por segundo. Significa que al final del análisis dimensional deberemos tener kilómetros sobre segundo. ¿Cuáles conversiones podríamos tener? Podríamos tener que 1000 metros es igual a 1 kilómetro, que 1 hora son 60 minutos y finalmente que 1 minuto son 60 segundos. Y con eso es suficiente. Vamos a iniciar entonces nuestro análisis dimensional. Tengo 750 metros, coloco una línea porque sabemos que esto es una fracción y eso es en 1 hora. Y comienzo mi análisis dimensional con mi igualdad. Primera fracción. Yo puedo convertir los metros a kilómetros para obtener mi primera unidad deseada. Y lo hago de manera fácil. Si mis metros que quiero eliminar en mi unidad dada están en la parte del numerador, entonces los voy a colocar en la parte del denominador. 1000 metros es 1 kilómetro. Y entonces los metros con los de aquí se eliminan con los metros de acá. Ya tenemos kilómetros, pero no es la unidad deseada completa porque necesito kilómetros por segundo y ahorita las unidades que tengo resultantes serían kilómetros por hora. Vamos a continuar nuestro análisis dimensional entonces. Mi siguiente conversión que puedo utilizar es convertir de horas a minutos. Si las horas se encuentran en el denominador, para poder eliminar esta unidad necesito colocar las horas en el numerador. Entonces, 1 hora son 60 minutos. Y con esto, las horas que quedaron en el denominador se eliminan con estas horas de este factor de conversión. Sin embargo, yo aunque ahorita ya convertí las horas a otra unidad, las necesito en segundos, no en minutos. Pero tengo un último factor de conversión que puedo utilizar,
que dice que un minuto son 60 segundos. Si mis unidades que deseo convertir se encuentran en el denominador, entonces en mi factor de conversión voy a colocar esas unidades en el numerador. Por lo tanto, un minuto son 60 segundos. Y entonces los minutos que estaban en el denominador se eliminan con estos minutos del último factor de conversión. Vamos a observar las unidades que me quedaron. Aquí me quedaron kilómetros y aquí me quedaron segundos. ¿Qué unidades son las deseadas? Kilómetros sobre segundo. ¿Qué me indica esto entonces? Que ha concluido mi análisis dimensional. Y vamos a multiplicar entonces todo lo de arriba, que sería 750 por 1 por 1 por 1, y el resultado lo dividiríamos entre el resultado de multiplicar todos los denominadores, que sería 1 por 1000 por 60 y por 60. Para simplificar esta operación voy a poner el resultado final. Sin embargo, recuerden que sí es importante que ustedes sepan de dónde salió ese resultado final. En este caso me da 0.000208 kilómetros sobre segundo. Convirtiendo el resultado en notación científica, yo tendría 2.08 por 10 a la menos 4 kilómetros sobre segundo. Y esto sería mi resultado final para este problema. Vamos a pasar entonces con otro ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo, que en este caso se trata de un problema, del cual tenemos que desarrollar el análisis dimensional para la resolución del mismo. Vamos a comenzar a leerlo. Una botella de alcohol contiene 1 litro de alcohol, cuya densidad es 0.79 gramos sobre mililitro. ¿Cuál es el peso en kilogramos del líquido de la botella? Ok, vamos entonces a observar. Tenemos una densidad. Si recordamos un poquito, la densidad es igual a la masa sobre volumen. En el caso de este problema nos la dan en gramos sobre mililitro. Que yo necesito este dato de la densidad para convertir los litros de alcohol en kilogramos de alcohol. Entonces, ¿quién es mi objeto de estudio y con el que inicio el análisis dimensional? Mi litro de alcohol. 1 litro de alcohol. Igual. Para poder relacionar en mi análisis dimensional la densidad que se encuentra en gramos sobre mililitro, necesito convertir mis litros a mililitros. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí 0.79 gramos sobre mililitros, no estoy eliminando ninguna unidad. Y para que se lleve a cabo un análisis dimensional eficaz, siempre es necesario que se vayan eliminando las unidades dadas para poder llegar a las unidades deseadas. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer? Sabemos que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Y también sabemos que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. Entonces, con estos datos nosotros ya podemos determinar o iniciar nuestro análisis dimensional. Yo sé que 1 litro de alcohol tiene 1000 mililitros. Y ahora sí, al eliminar litros de aquí con litros de acá del denominador, entonces ya puedo relacionarlo con la densidad, porque ya tengo las unidades que necesito para relacionar la densidad. En este caso, la densidad dice que por cada mililitro yo voy a tener 0.79 gramos. Y finalmente me lo piden esto en unidades de kilogramos. Si yo me fijo, estos mililitros del numerador se eliminaron con estos mililitros del denominador que utilizamos en la densidad. Sin embargo, como el problema me lo pide en kilogramos y mi unidad que tengo hasta ahorita son gramos, entonces hago una última conversión, que serían los gramos a kilogramos. Entonces, si mis gramos a eliminar se encuentran en el numerador, entonces en el denominador coloco mis 1000 gramos y arriba coloco mi kilogramo, de tal manera en el que elimino gramos con gramos. Esto me va a dar como resultado 0.79 kilogramos.
Y con eso he concluido el análisis dimensional, recordando que para hacer la operación matemática del análisis dimensional, multiplico todos los numeradores y lo divido entre el resultado de la multiplicación de todos los denominadores. Vamos entonces al siguiente problema. Este penúltimo problema dice: si el corazón de una persona efectúa 68 palpitaciones en un minuto y suponemos que el tiempo de vida es de 75 años, calcule el número de palpitaciones que hace el corazón en toda una vida. Ok, en este caso necesitamos muchas más conversiones. ¿Ok? Para simplificar y para que empecemos a realizar el análisis dimensional con mayor agilidad, voy a eliminar no voy a anotar las posibles conversiones que vamos a necesitar. Eso no significa que no las coloquemos. ¿Quién es mi objeto de estudio? Yo quiero saber cuántas palpitaciones voy a tener si vivo 75 años. Entonces mi objeto de estudio serían los 75 años que la persona va a vivir. ¿Y cuál sería mi unidad deseada o al final del análisis lo que debo obtener? Voy a obtener palpitaciones al final de mi análisis. Se fijan que en este caso ya no son simples conversiones como en los problemas pasados, sino que tenemos que analizar en un problema cuáles serían las unidades dadas y cuál sería mi unidad deseada o dato deseado. Comencemos entonces. Tengo 75 años. Para poder relacionarlo con las 68 palpitaciones por minuto, esos años tendrán que convertirse a minutos. Hagámoslo entonces. Yo sé que para eliminar los años del numerador debo de tener esa misma unidad en el denominador. Y yo sé que un año equivale a 365 días. Pero el problema, como hemos estado viendo, me da las palpitaciones en un minuto, lo cual me implica que las unidades a las que debo de llegar serían minutos. Voy a continuar entonces con mi análisis dimensional. Un día sabemos que tiene 24 horas. Los días del denominador se eliminan con estos días del numerador. Y finalmente, una hora son 60 minutos. Las horas de aquí se eliminan con las horas de acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo minutos, lo cual ya me indica que acabo de llegar a una unidad deseada. Pero yo no quiero solo minutos, quiero palpitaciones. Entonces, ¿qué hago? Pues yo sé que en un minuto una persona lleva a cabo 68 palpitaciones. Entonces veamos. Con esta equivalencia que me dio el problema, yo elimino los minutos del numerador con estos minutos del denominador. Y si nos fijamos en las unidades que ya tenemos finales, tenemos únicamente palpitaciones. ¿Qué me pregunta el problema? Palpitaciones. ¿Eso qué significa? Que hemos llegado al final del análisis dimensional. Esto me da como resultado, ya en notación científica, 2.68 por 10 a la 9 palpitaciones, que serían las que se desarrollarían en los 75 años de vida de una persona en promedio. ¿Ok? Si se fijan, aquí ya pasamos a otro nivel, donde tenemos problemas matemáticos en los cuales nosotros tenemos que desarrollar el análisis dimensional con los datos que nos dan. Y si necesitamos alguna conversión, la podemos incluir. Vamos con el último problema. Vamos a ver este. Aquí nos dan incluso ya algunas conversiones que podemos utilizar. Leámoslo entonces. Caminando a paso ligero se pueden consumir 5 kilocalorías por minuto. Calcular el tiempo necesario para consumir 1672 kilojoules, que es la energía aproximada contenida en un vaso de leche. Sabemos que las conversiones que nos dan es que una caloría son 4.18 joules, una kilocaloría son 1000 calorías y un kilojoule son 1000 joules. Muy bien. ¿Quién es mi objeto de estudio? Mi objeto de estudio serían mis 1672 kilojoules que quiero quemar caminando a paso ligero, sabiendo que
Si camino a paso ligero, yo voy a quemar 5 kilocalorías por minuto. Vamos a comenzar entonces y vamos a ir añadiendo conforme avanza el problema las unidades que necesitamos en el análisis dimensional. ¿Quién es mi objeto de estudio? 1672 kilojoules. Esas serían mis unidades dadas y necesito llegar al final a tiempo. Es decir, que necesito llegar al final del análisis dimensional a minutos. Como no me están indicando una unidad específica, pero en el problema me indican que son minutos, pues entonces yo refiero o intuyo que al final voy a obtener minutos. Vamos a comenzar entonces. Tengo kilojoules en el denominador y necesito relacionarlo con kilocalorías. Para ello utilizo mis conversiones que me da el problema, sabiendo que un kilojoule que coloco en el denominador equivale a 1000 joules. Acabo de hacer una primera conversión. Sin embargo, yo no quiero joules, quiero kilocalorías. Pero ya tengo mi primera conversión de joules a calorías. Entonces yo sé que 4.18 joules, que los pongo en el denominador para que estos joules se eliminen con estos joules, equivalen a una caloría. Ya tengo calorías, pero no quiero calorías, necesito llegar a minutos, ¿sí? Y tengo el dato de las 5 kilocalorías, pero no puedo relacionar kilocalorías con calorías, excepto que elimine justamente con la equivalencia de kilocalorías a calorías. Entonces, si las calorías las tengo en la parte del numerador, las debo de colocar en el denominador para eliminar esas unidades que no voy a necesitar. 1000 calorías entonces equivalen a una kilocaloría. Calorías con calorías. Perfecto. Entonces, ahora ya puedo utilizar el dato que me da el problema, que me dice que voy a quemar 5 kilocalorías en un minuto de tiempo. Entonces, si mis kilocalorías quedaron en la parte del numerador, para eliminarlas las necesito en la parte del denominador. Y arriba irían los minutos, que es mi unidad deseada. Entonces, 5 kilocalorías son las que se queman en un minuto. Y entonces las kilocalorías del denominador se eliminan con las kilocalorías del denominador. Observando el análisis dimensional, las unidades que yo tengo finalmente es minuto. Y nosotros nos pide el problema calcular el tiempo, es decir, un minuto es una unidad de tiempo. Por lo tanto, sabemos que aquí podemos concluir el análisis dimensional, teniendo la unidad dada al final del problema. Realizando la multiplicación de todos los numeradores y dividiendo entre el resultado de la multiplicación de todos los denominadores, esto me da como resultado 80 minutos. Eso significa que para poder quemar en calorías un vaso de leche, necesito caminar a paso ligero mínimo 80 minutos. Y con eso resolvemos el último problema. Les agradezco por su atención y hay que realizar los problemas que indican la plataforma de Classroom. Muchas gracias.